vamos a preparar una librería en Visual Basic que nos permita el mantenimiento de datos de una base de datos de SQL. El esquema que se plantea es el conocido MVC, ¿no? Entonces, en Visual Basic se va a realizar el formulario, sería la vista. Los módulos serían los controladores y lo que vamos a plantear en este caso, la librería sería el modelo. Entonces, nuevo proyecto, biblioteca de clases, start, vamos a indicar un lugar donde se almacena, ¿no? Guardar todo, ya le ponemos clase librería SQL en la carpeta de para YouTube, ¿no? Ahí va a estar. Ya. Entonces, esta clase le van a llamar también class SQL. ¿No? Ya está. Entonces ahora vamos a realizar aquí la programación, ¿no? Entonces tenemos que importar los datos de SQL Server. Para conectamos SQL Server, ¿no? Entonces ponemos import y aquí no se requiere que instanciemos una biblioteca, ¿no? Ya eso el Visual Basic lo trae consigo, ¿no? Import system punto data punto SQL cliente. Esa es la librería que va a permitir acceder a SQL Server. Entonces, vamos a crear una variable que nos contenga la cadena de conexión. Esa cadena se va a enviar desde el formulario de Visual Basic, ¿no? Entonces aquí ya asumimos que esa cadena ya nos la están enviando en forma correcta, ¿no? Entonces ponemos más bin, tenemos esa variable local para esta clase nomás, bin cadena conexión, le vamos a poner de nombre, y va a ser del tipo string. Y valor inicial en blanco. Entonces creamos una variable que va a ser al momento de crear esto, el objeto a partir de esta clase se le va a enviar como un parámetro. Luego otra variable le vamos a llamar con de conexión SQL. As el tipo va a ser el tipo SQL con hecho. Ahí está SQL con hecho, ¿no? Ese va a ser la variable de conexión, ¿no? Ya.
Ahora vamos a crear el constructor. Un constructor, ¿no? No es una función, sino es un procedimiento llamado new. Y justamente el parámetro al momento de construir que nos envíen la cadena de conexión. Ahí que nos envíen la cadena de conexión. Ya. Pero para no repetir el nombre, que sea el parámetro que ingresa, que se llame cadena. Entonces la cadena de conexión, ahí se va a almacenar lo que nos envíen como parámetro. Listo. Entonces con esto que conseguimos, que al crear el objeto desde Visual Basic, ¿no?, envíe la cadena de conexión para conectarnos a SQL, y ese valor que se envía se pasa aquí a esta otra variable. Pero esta variable aquí sería pues del objeto que estamos creando, sería una propiedad, ¿no? Entonces a esa propiedad del objeto, ¿no? Atributo propiedad. Siguiente. Ahora vamos a programar la conexión, ¿no?, a SQL. Entonces ponemos, eso va a ser a funciones, public function, y le vamos a llamar conectar. Y va a enviar como respuesta una cadena, le vamos a indicar, ¿no? No recibe ningún parámetro y lo que devuelve va a ser tipo cadena, ¿no? Controlamos los errores con try-catch. Entonces arriba solo se declaró el objeto con SQL. Ahora lo vamos a crear, ¿no? New SQL, coma, SQL, no, connection, y la propiedad cadena de conexión se le va a ingresar como parámetro para crear ese objeto, ¿no? Ya está. Una vez que ya está creado el objeto, ya podemos usar los métodos del objeto, ¿no? Entonces tenemos con esta variable, y un método es open, ¿no? Abre. Si está correcto, no hay problema. Entonces que nos retorna mensaje, ¿no? Conexión realizada, ¿no? Conexión realizada. Bueno, y si hubiera problema, la cadena que nos envían no estuviera correcta, entonces debería retornarnos un error. Entonces return, entonces el error va a estar en la variable x, ¿no?, que es el tipo exception, ¿no? Entonces ahí nos envía el error, ¿no? Muy bien, ya con eso ya hacemos
conectar, ¿no? Bueno, también vamos a crear la función de conectar. Public function desconectar. También va a devolver una cadena, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a programar va a ser que se conecta. El objeto es con, este es el objeto y tiene el método close que es cerrar, ¿no? Cierra la conexión y que nos devuelva las funciones tienen que devolver un valor, ¿no? En el caso, las rutinas, procedimientos no devuelven, ¿no? Pero lo estamos haciendo con función, ¿no? Retorna conexión cerrada. Un mensaje, ¿no? Muy bien. Ya hemos realizado. A ver, que vamos a ver si nos alcanza a hacer otro. Vamos a hacer ahora una función que nos ejecute una sentencia SQL, ¿no? Entonces ponemos public función, le vamos a llamar ejecutar SQL. Le ponemos el número 2 porque ahí va a haber dos funciones. Bueno, esta ejecuta el non-guard, así se llama el método. Va a recibir como un parámetro la sentencia SQL, ¿no? Que se puede ejecutar, y va a devolver una cadena. Ya está. Lo primero que va a hacer esta función va a ser conectarse, ¿no? Con eso ya el objeto con SQL ya va a tener la información de la conexión, ¿no? Luego creamos un objeto tipo comando din. El objeto lo vamos a llamar cmd porque va a contener, va a ejecutar justamente la sentencia SQL, ¿no? La instrucción SQL. As new se va a construir a partir de SQL command. Esa es la clase command. Creamos el objeto de comando, ¿no? Command para SQL y recibe dos parámetros. Uno de ellos es justamente la instrucción que va a ejecutar el comando, ¿no? SQL, y otra es datos de la conexión. ¿Cómo se llama la variable o objeto que tiene la información de la conexión? Esta, ¿no? Con SQL. Listo, ya con eso ya hemos quedado el objeto. CMD de tipo coma.
Ya, ahora nos simplemente que ejecutar, ¿no? Y con TreeKites controlamos los errores, ¿no? Entonces CMD tiene es un objeto, ¿no? Por tanto tiene métodos y propiedades. Algo más acá. Como la sentencia SQL no es un procedimiento, es una cadena. Hay que indicar, ¿no? Que no es procedimiento, es una cadena. ¿Cómo se indica eso? CMD del objeto. Y hay una propiedad, ¿no? Command type, el tipo del comando, ¿no? Command type va a ser igual a el tipo command type text. Ahí está. Entonces va a ser un texto, el tipo, ¿no? Ahora sí venimos a ejecutar, ¿no? Entonces ya hemos configurado el objeto command cmd. Ahora vamos a ejecutar la sentencia SQL, ¿no? Entonces, ¿con qué método execute? Nunca, no está. El método que ejecuta la sentencia SQL. A ver, acá hay un N que está más. Luego de ejecutar, ya ejecuta sentencia no select. Todo lo que no sea no select. Crear tabla, crear base de datos, insertar registros, eliminar registros, modificar registros, en fin, ¿no? Entonces ya ejecutó, ya terminó el proceso. Ahora desconectamos. Entonces desconectar. Llamamos la función que desconecta, ya desconectar. Y va a enviar mensaje que diga sentencia ejecutada. ¿Existe algún problema? ¿No? Que nos envíe que hay el error, ¿no? Pero como se conectó acá, hubo un error y al ejecutar y no se desconectó. Entonces acá tenemos que decirle que se desconecte porque ya esto conectado acá, ¿no? Entonces si hay error y no ha podido desconectarse, entonces que se desconecte y luego ya recién nos envíe el mensaje, ¿no? Está en la x y su propiedad message. El objeto, ¿no? X de tipo exception. Listo. Ya con esto ya podemos ejecutar cualquier sentencia SQL. No SQL. Ahora vamos a hacer justamente para la sentencia SQL. Ahí básicamente es igual, ahí van a ver un data reader hay que utilizar, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Publish un función igual ejecutar SQL, pero le ponemos 1. Recordar que el 1 es para select, ¿no? Ejecutar un select. Y 2, lo no select. Y como siempre va a requerir un parámetro donde esté la sentencia SQL que se requiera ejecutar. Y va a devolver un dato tipo de string.
De igual modo, lo primero que se va a hacer es conectarse. Conectar, que se conecte. Luego, igual que el caso anterior, se va a crear un objeto de la clase command, ¿no? As new SQL command. Y el cual requiere dos parámetros, ¿no? SQL, donde está la instrucción SQL, y como ya se conectó, ya está configurado el objeto con el hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ese objeto? Con SQL. Está. Luego de igual modo tenemos que decirle que el comando que va a recibir no es un procedimiento, sino es un texto, ¿no? Una cadena donde está la instrucción. Entonces cmd command type, el tipo del comando es el tipo command type text. Como como el cl retorna un valores, ¿no? De los resultados de ejecutar una consulta. Entonces vamos a requerir esa información que se devuelva, pero va a ser devuelta en un arreglo de tipo cadena. Entonces creamos un arreglo llamado fila de tipo cadena. Entonces con esto de esta forma se está indicando creación de un arreglo y asignamos valores iniciales al arreglo. En blanco, ¿no? Todos los elementos de ese arreglo de tipo cadena que estén vacíos. ¿Cuánto vamos a crear? Mientras más haya, no sabemos exactamente el usuario cuántos ¿no? Cuántos registros quiera consultar, cuántos campos. Entonces tenemos que prever la mayor cantidad posible, ¿no? Bueno, y habrá algo de 20 seguro, ¿no? Entonces la última comando va. Entonces ahora ya vamos a ejecutar, ¿no? Y controlar errores a la vez, ¿no? En la ejecución. Al momento de ejecutar, a diferencia de los otros casos, dicen ¿no? que acá todo el resultado, como devuelven información de la consulta, tenemos que usar un objeto data reader, ¿no? Entonces creamos un objeto del tipo data, llamado DR del tipo data reader, ¿no?
hay data reader. Y ahí en ese data reader colocamos el resultado de la ejecución de esta sentencia SQL. Es decir, que el data reader va a contener el resultado de de ejecutar la sentencia SQL, ¿no? Entonces tenemos aquí smd y le decimos que ejecute, ¿no? Pero en este caso no carry, sino reader, ¿no? Para que envíe al data reader. Listo. Ahí se cuela para acá. Luego, entonces, el DR va a tener toda la información. Entonces decimos DR, que leer la información, que lea, ¿no? Entonces, ahora, en el caso del select, vamos a leer cuando programemos solo un registro. No podría enviar toda la información, pero lo vamos a diseñar para que lea un solo registro, ¿no? Es decir, le vamos a poner una condición where y limitar a un solo registro. Para que muestre toda la información, entonces habría que hacer una variación, ¿no? Pero en este caso, para un solo registro, ¿no? Entonces ese fila, esa fila, ¿no? En cada uno de sus elementos va a contener la información de un campo, pero de un solo registro. Tenemos que crear un arreglo bidimensional para que devolver muchos registros, ¿no? Pero vamos a diseñarlo para un solo registro. Entonces decimos for una variable i que sea el contador que empiece de 0 hasta que cuente los campos de como una tabla en memoria. Entonces tiene y es un solo registro. Entonces hay una función que se llama field count, nos va a contar los campos que tiene, ¿no? Ya. Ahora, entonces, en el arreglo fila sui, no, -1 porque empieza de 0. En la fila sui vamos a guardar el campo sui también, que está en el data reader. Dijimos que solo estamos diseñando para que nos devuelva un solo registro, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos con where, ¿no? Where y la llave un valor, ¿no? Entonces nos va a retornar solo un registro, ¿no? Puesto que las llaves son campos únicos y no hay duplicidad, ¿no? Ya con esto ya terminó ya. Entonces ahora hay que devolver fila, pero antes de volver tenemos que desconectar la conexión. El data reader lo vamos a cerrar, ¿no? Cerramos el data reader y devolvemos el arreglo fila, ¿no? Fila devolvemos.
Ya. Entonces, aquí tenemos que decirle que lo que vamos a devolver es un arreglo. Entonces, ahora sí, fila es un arreglo, entonces un arreglo de tipo cadena. No es una cadena, sino es un arreglo cuyos elementos son tipo cadena. Entonces aquí también tenemos que devolver igual un arreglo, ¿no? Entonces decimos fila sub 0, el primer elemento, ahí guardamos el mensaje, ¿no?, de error que hubiera ocurrido. Pero antes de eso dijimos que tenemos que desconectar, porque aquí se conectó, puede ver aquí un error, no llegó a desconectar y entonces tiene acá. Entonces, para que la conexión se cierre, acá tenemos que desconectar, ¿no? Si llegó a desconectar, ya no hubo problema. Entonces, pero si hubo un error aquí al ejecutar el comando, no ha podido desconectarse, entonces se desconecta acá, ¿no? Y le decimos retro que retorne fila igual, ¿no? El mismo, pero ya ahora tiene otra información, no el error contiene acá, ¿no? Y solo un elemento 0, el primero, ¿no? Listo. Podemos programar otra cosa, ¿no? Más, pero ya con esto podemos hacer nuestros primeros trabajos, ¿no? Entonces esto se guarda, luego hay que ejecutar, pero no de acá, ¿no? Sino vamos a calvería y generamos el DLL, ¿no? ¿Cómo se comprueba? Vamos acá, a abrir carpeta, y en la carpeta debug que dice sirve, ahí está la librería, ¿no? Entonces hemos creado una librería, ¿no? Está guardado y ya, muy bien. Ahora tenemos que utilizar esa librería, ¿no? Cerramos la aplicación. De repente vamos a ir a nuevo proyecto, ¿no? A un proyecto, pero esa vez un formulario. Este formulario, ahí está. Nuestro formulario, vamos a guardarlo para saber dónde está, dónde se guarda, ¿no? Entonces, aplicación app SQL 1 le voy a poner. Está en la mía carpeta guardada. Aquí colocamos un contenedor, el control tab, llamas ya. Entonces cerramos. Vamos a configurar los tabs. Entonces aquí está una propiedad de tapajes para configurar el tab control 1, así se llama eso, ¿no? Entonces aquí venimos, aparecen 3 puntitos, nos aparece este menú. Aquí existe solo dos páginas, dos pestañas. Vamos a configurarlo. Entonces el primero le vamos a llamar
consultas. Así lo van allá, este es un controlador, ¿no? Ya estamos ya. La clase vendría a ser nuestro modelo. Aquí vamos a hacer el controlador. Pero es el formulario, ¿no? Le damos un color. A ver, controlador. El controlador va a ser el acá vamos sentencia nomás. SQL, ¿no? Ya. Y así lo ponemos este nombre y le damos ese color o otro, a ver, otro color. Amarillo. Ah, bueno, amarillo. Ya. Ah, le decía que el controlador va a ir en un módulo. Ya, entonces vamos a primero diseñar nuestro formulario. Entonces vamos a requerir de una caja de texto, para el resultado, un listado. Puede ser caja de texto, pero más un listado. A ver, ¿dónde está el listado? Está acá. Un listbox para el resultado. Y vamos a requerir 3 botones. Uno para sentencias no SQL, otro para la conexión y otro para los select. Ya, muy bien. El listado lo ampliamos. Esto también ampliamos. Ahora, para que nos muestre varias líneas, vamos a propiedades. Ya tenemos los controles que queremos, ahora hay que cambiar propiedades. Entonces, de este, ahí está justamente multiline, le ponemos true. Entonces, nos va a permitir que podamos ingresar varias líneas, como si fuera un texto box, una caja grande, ¿no? Para colocar todo la sentencia de SQL, ¿no? Muy bien. El nombre que le vamos a dar va a ser el prefijo txt. Utilizamos para la caja de texto. Entonces txt y SQL le vamos a llamar, ¿no? Va a tener el nombre. El listado a su prefijo lst. También le ponemos SQL de nombre, ¿no? Ya. Le vamos a cambiar las subpropiedades de tipo letra, ¿no? Eso está en font. Entonces, font, vamos a elegir verdana, negrita, 10 puntos. Y luego le vamos a dar un color al texto. Como es amarillo, a ver qué combino con amarillo. Verde oscuro. Ya bien oscuro, un verde bien oscuro. O moradito ya para que se distinga. En el caso de los botones, en la propiedad text, vamos a limpiar el texto, que no diga nada. Ya. Este faltó.
Lo que va a cambiar en ese caso aquí va a ser su nombre y su imagen. Vamos a ver la imagen. Aquí ve los no select, ¿no? Entonces vamos a buscar imagen y aparece, hemos preparado unas imágenes. Entonces, rector local, importamos, vamos acá, a ver, imágenes 2. Entonces aquí va a ser el no select, dijimos, ¿no? Mira, ahí está. Aquí va a ser para la conexión. Entonces igual vamos a imagen y que nos muestre esta fibrita. Y acá que nos muestre otra imagen, la correspondiente a el select. Entonces dijimos que ahí select y no select, ¿no? También vamos a cambiar el nombre. Los botones, para botones vamos a emplear el prefijo btn. Y acá le ponemos no select. Este es para conectarse, ¿no? Entonces btn para verificar la conexión más. No style. Y acá para ejecutar un select, ¿no? Entonces btn select. Listo. Aquí está. Ya. Entonces ahora el módulo que nos permita ejecutar nuestra librería, ¿no? Ya. Pero vamos a requerir ¿cuál es la cadena SQL, ¿no? Ahí nuestro problema. Requerimos saber cómo es la cadena para SQL. A ver cómo hacemos. Buscaremos información en internet. Cadena de conexión para SQL Server usando Visual Basic. A ver si nos sale. A ver. Ya, esta cadena vamos a usar.
Entonces dijimos que cuando se crea el objeto hay que enviarle la cadena, ¿no? Esa cadena de conexión. Ya, entonces ahora eso programamos en un módulo. Ese módulo va a ser llamado controlador. Dijimos, estamos usando el esquema MVC, vista controlador. Vista sería el formulario, los módulos el controlador y el modelo sería la librería, ¿no? Ahí está. Ya acá ya no requerimos importar. Bueno, vamos a crear acá una variable calendar, le ponemos el nombre, hace string igual, y esta es la cadena que encontré en internet, ¿no? String igual, entonces para que se cadena así, ¿no? La base de datos va a ser una base de todo mundo, creo que existe ahí. Y ahí termina, ¿no? Antes que se pierda la cadena, ¿no? Ya, entonces la librería que vamos a importar es la que hemos hecho. Entonces para eso vamos a proyecto, agregar referencia, las referencias que existan las borramos, examinamos y vamos a buscar la librería SQL dentro, ¿dónde está? Dentro de debug, ¿no? Ahí está la librería que hemos creado, ¿no? Ya está. Entonces, una vez que hemos indicado la librería, ya podemos importarla. Imports. ¿Y cómo se llama la librería? Bueno, acá dice class librería 1. Nos faltó cambiarle el nombre también ahí. Bueno, no importa. Esa es nuestra librería. ¿Cómo sabemos que es nuestra librería? Vamos a ver. Public función, la función probar conexión, síntesis. Vamos a crear esa librería. Ya. En esa librería, ya, primero hay que crear el objeto, ¿no? Creamos el objeto. Din, un objeto, le ponemos el nombre obj as new, y nuestra clase, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Conexión. Acá tenemos qué nombre le pusimos a nuestra clase. No, ya le pusimos class SQL. Ahí está, class SQL. Pero requerimos enviarle un parámetro. ¿Cuál parámetro? Esa variable cadena, justamente que sea. Eso, a la hora de crear el objeto, entonces así se llama nuestra librería, class librería 1, ¿no? Deberían poner class SQL, nos faltó ahí.
pero ya de esta manera sabemos que en nuestra librería, ¿cómo reconocemos? Porque reconoció la clase que está dentro, ¿no? Entonces ahora el objeto, este objeto da todo lo que hemos programado en la clase, ¿no? Entonces uno de ellos era la conexión, ¿no? Entonces el objeto punto conectar, que se conecta, ¿no? Ya. Y ahí devolvía un string, ¿no? Entonces ponemos así, como esto retorna un string, decimos din respuesta as string igual, y la respuesta que nos envía a conectarse va a ir a la variable de la respuesta, ¿no? Y retornamos esta respuesta, ¿no? Ahí está. Listo, ya está nuestra. Ahora lo que hay que ir es a este botón y simplemente que llama esa función. ¿Cómo se llama la función? Probar conexión. Entonces aquí le decimos que probar conexión, ¿no? Pero eso también nos devuelve un valor, entonces que nos muestre ese valor. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con un messagebox. A ver, listo. Esto está de más. Entonces ahora llega la hora de la verdad, probar si todo eso funciona. Iniciamos. A ver. Llega. No sale ni error ni error. Hay un error. Ya, entonces hay problema con la cadena de conexión, no es la adecuada, ¿no? Ya, aquí es local o servidor local, ¿no? Entonces ponemos localhost, servidor local, ¿no? A ver, también escrito localhost, a ver, una C se pasó, localhost. Se demora por eso, ¿no? Ahora sí, conexión realizada. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar una instrucción no select. Entonces igual decimos public function ejecute. Ya, que va a ejecutar, así lo llamamos, ¿no? Va a ejecutar una sentencia SQL. Entonces ¿qué pasa si el objeto lo creamos fue ya público? Como está creado aquí, va a ser local, ¿no? Entonces, si lo ponemos acá, va a ser utilizado por las diferentes funciones. Entonces acá
hacemos igual, din respuesta as string también la ejecución te devuelve un valor, ¿no? Ya. Ahí del objeto va a ejecutar, ¿se acuerdan? La 2 era, cuando era nuestra la 2. Y se le va a enviar la cadena que está en el formulario en la caja de texto que se llama txt SQL. Ahí está. Y en la propiedad text. Ahí está la información que queremos que ejecute. Ejecuta y nos retorna una cadena, ¿no? De error o está bien, ¿no? Entonces eso que vuelva que devuelva esa información. Muy bien. Y ahora vamos a ejecutar una instrucción. Falta programar acá. Hemos ejecutado o elaborado la función ejecute. ¿Dónde? ¿Para cuál va a ser? Para este botón. Acá. Entonces le decimos que llamamos a ejecute. Pero como esto no esté retornando un valor, ese valor que se muestre en como mensaje, ¿no? Listo, ya está todo. Entonces aquí cerramos, iniciamos. ¿Qué vamos a crear? Primero vamos a crear una tabla. Entonces una tabla. Voy a crear una tabla llamada cliente. Entonces, ¿cuál es la instrucción para crear tabla? En mayúscula pueden poner create table. Mi tabla se llama cliente. Luego le indico los campos que va a tener esta tabla, ¿no? Los campos van a ser clean code, que va a ser de tipo decimal, y como tengo en mi cliente va a ser de 4 espacios con 0 decimales, ¿no? Decimal acá, tipo decimal. Luego obligatorio, entonces no ya. Luego el campo roco, roco. Este va a ser el tipo varchar y 20 de espacio. Y también no obligatorio. Ya. Otro campo, la descripción del cliente, ¿no? Sus datos, si es una empresa, datos de la empresa, si es una persona, datos de la persona natural, ¿no? Si es 200, vamos a poner ahí, ya. Vamos a poner, aunque es obligatorio, ¿no? ¿No? Un dato que tiene que figurar forzoso, ¿no?
La demás información sí podría ser no contarse con esa información, ¿no? Por ejemplo, la dirección. Entonces decimos varchar el número, y ahí podemos decirle en obligatorio su teléfono, del cliente, tipo varchar, le damos 50, y también no podría ser nulo más. Su celular del cliente, tipo parchar, y también en 50 o un poco más. De repente tiene varios celulares y ya, o no tiene nada, igual no se coloca. Y su correo del cliente. Con esa información suficiente para que una empresa tenga datos de su cliente, ¿no? Luego hay que indicar qué campo va a ser el primario, ¿no? Primary key. La llave va a ser el campo clean code. Y también vamos a indicar que el campo root va a ser único, para que no se repite y dupliquemos la información de un cliente, ¿no? Entonces, como el root es único, ya con eso no vamos a tener un mensaje en caso de tomar usted repita y vuelve a ingresar datos de un cliente. Entonces ya con eso le informará que ya existe, ¿no? Y lo busque y no tenga que volver a ingresar, ¿no? Listo. Luego cerramos y termina. Ya, entonces crear table cliente, ¿no? Entonces al ejecutar está bien o hay un problema, ¿no? Entonces, ejecutamos, no es un select, entonces es un create table. Los nombres de columna de cada tabla deben ser únicos. Clear de la tabla cliente se especifica más de una vez. A ver. Ajá. 2 veces está clear. ¿Y por qué? Dir teléfono era acá. TLF, teléfono, disculpen, teléfono, celular. Ahora sí. Ya bueno, acá no se indica, ¿no? Ya la sentencia ha sido ejecutada. Como comprobamos, si vamos a SQL, vamos a verificar que si está, ¿no? Realmente es cierto, ¿no? Ahí está la base de todo el mundo, las tablas, ahí está la tabla cliente. Ahora vamos a insertar registro, ¿no? Si yo pongo CL, primero voy a tener que decir use la base de todo el mundo. Use el mundo, ¿no? Ejecutar. Ya acepto. Supuestamente está el mundo, ¿no? Entonces, ahora le digo CL todos los archivos de cliente. A ver que me muestre todos los archivos.
de la tabla cliente, ¿no? A ver, no hay ninguno. Ya, eso para qué, para verificar que aquí no va a insertar, ¿no? Entonces, insert into, insertar en la tabla cliente. En los campos, clicot rook clic descripción, dirección, teléfono, celular, correo. Nada más. Son los campos, ¿no? Ahora los valores correspondientes. Aquí se pone, esto ya es borra. Se pone values, los valores. No interesa mayúscula, minúscula, pero para que haya una diferenciación, ya código 1 va a ser mi primer cliente. Ya yo, como no tengo información, voy a poner como ejemplo mi dato, ¿no? Ahí es mi row. Descripción, mi nombre es César García. García, dirección, los falsos, no me voy a poner, teléfono, 333 7566, lo voy a poner. Celular, celular y correo, ¿no? El correo es muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
acá en 709. Ya vamos a ejecutar. ¿Es un cel? No, es no cel, ¿no? Acá entonces. Ya ejecutó. Y vamos acá a comprobar. Ahora, si ejecutamos, ahí está la información, ¿eh? Ingresó a SQL. Entonces, con eso hemos verificado ahora este y no se le. A ver, ¿cómo sería para ese caso? Pues igual sería, primero hacemos la función acá. Entonces, public bueno, más rápido lo copiamos nuestro. Ya ejecuté, le vamos a poner SQL acá para diferenciar, ¿no? No es igual. Y aquí era el 1, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Ejecutar 1, así es. Acá hay un problema. Esto es una matriz, ¿no? Retorna no una cadena, es una matriz. Claro. ¿No? Entonces, respuesta va a ser una matriz. ¿No? Va a devolver una matriz. Ahora esa matriz hay que llevarle a acá cambiamos, tenemos que pasarla a, entonces ponemos igual, ¿no? For y igual 0 tu respuesta length, longitud menos 1. Ya, aquí vamos a cambiar eso y le ponemos fila, ¿no? Fila. Entonces aquí tiene que ser fila de mi pan. Entonces aquí vamos a también crear respuestas, porque dim respuesta va a hacer una cadena y string, entonces aquí respuesta iniciamos en vacío y respuesta va a ser igual, más igual, va a ir acumulando fila, soy listo. Entonces ya aquí ya, pero vamos a indicarle que también lo separe con una coma de separación, separe la información, ¿no? Y después retorna, ¿no? Así ya, entonces respecto a esa fila es un arreglo. Entonces aquí cada elemento del arreglo más una coma que lo separe
se va a ir acumulando una respuesta que es tipo string simple, y eso es lo que va a enviar. Aquí, aquí llamamos a ejecute SQL, ¿no? Llama esta función. Listo. Muy bien. Entonces aquí le decimos cl asterisco from cliente y que lo ejecute, ¿no? Ya es un cl que puse esto. Está mostrando ya no. Está bien, ejecuta, pero ¿dónde va a colocarlo? Ya. Aquí leemos esa respuesta, le vamos a añadir al listado. Entonces decimos del formulario el listado lgt sql ítems .add add va a añadir respuesta. Eso es lo que tenemos, ¿no? En el listado ahí. Luego, por si acaso, también le decimos del formulario 1 el objeto, ¿no?, que muestre la información. Show, mostrar, ¿no?, que muestra la información. Listo. Por eso no salía nada, ¿no? Entonces acá ponemos cl asterisco from cliente. A ver, más no es necesario, pero le ponemos. Ahí está la información ingresada. Entonces con eso hemos comprobado nuestra librería. Vean, entonces el formulario, lo que ven aquí sería la vista. Entonces solamente se llama a las funciones que están en el controlador. El controlador, vean, simplemente hemos importado nuestra clase. Bueno, le enviamos la cadena de conexión que va a utilizar, más después ya el resto no tiene nada que ver con la base de datos, solamente se llama a ya a la clase, ¿no?, a las funciones, y ahí se desarrolló. Muy bien, muchas gracias.